Oro, elemento deseado por cualquier persona. Se dice que al que lo posee le sonríe la suerte, pero en algunos casos no es así. A Michael Owen le persiguió una maldición. Con 22 años conquistó el mundo, y a partir de ese momento, su carrera cayó en picado. Su irrupción en el mundo del fútbol fue una explosión de fuerza y velocidad, pero sobre todo de gol. Siendo un niño consiguió lo impensable, pero con el tiempo, su estrella se fue apagando. Su fracaso en Madrid y las lesiones terminaron con su talento, y lamentablemente su palmarés jamás estuvo a la altura de su fútbol. Relájate, porque hoy vamos a conocer la historia de Michael Owen, el chico de oro. Michael Owen nació un 14 de diciembre de 1979 en la ciudad inglesa de Chester. Debido a que su padre era futbolista, el pequeño Michael comenzó a interesarse por este deporte muy pronto, y esto hizo que a la edad de 7 años jugara con el equipo escolar. El pequeño Owen era muy rápido y fuerte, y esto hizo que batiera todos los récords goleadores de la ciudad a nivel escolar, ya que con 10 años anotó 97 goles en una sola temporada, superando de largo los 82 de Ian Rush. Tras esos años, su padre decidió que ya era hora de probar con un club, el Leeds Hall. Allí jugó 4 temporadas, y estas fueron alucinantes. Owen anotaba más de 50 goles por campaña, y esto hizo que con tan solo 14 años, el Liverpool decidiera incorporarlo a sus categorías inferiores. Pese a ser del Everton, se adaptó muy rápido al club. Físicamente era superior a los demás, pero lo que lo hacía especial no era su físico, era su capacidad para marcar goles. Owen tenía un don, y a la 96-97 lo demostraría anotando 40 tantos. El club sabía que tenía un joven prodigio, y esto hizo que en mayo del 97 debutara con el primer equipo. Aquel día la joven promesa del Liverpool cumplía 2 sueños, debutar en primera y hacerlo con gol. Tras ese partido regresó con el juvenil, pero por muy poco tiempo, ya que en la 97-98 Roy Evans apostaría por él. Michael tan solo tenía 17 años, pero era tan superior que nada le daba miedo. En Anfield creían mucho en él, y el niño prodigio demostró el porqué. Debido a la lesión de Fowler se convirtió en el delantero titular del equipo, y gracias a su velocidad y olfato goleador, anotó 18 maravillosos tantos, convirtiéndose así en el máximo goleador de la liga. Pese a su prematura explosión como jugador, no logró conquistar ningún título, pero sí le sirvió para disputar su primer mundial, el de Francia. Era alucinante como un niño estaba derribando puertas a golpe de gol. Con tan solo 18 años, ya estaba disputando un mundial, pero no solo eso, ya que Glenn Hoddle le dio muchos minutos. Sí que es cierto que comenzó como suplente del veterano Sheringham, pero ante Túnez nada más salir anotó un gol, y esto hizo que ante Colombia se hiciera con la titularidad. Ya en octavos se cruzaron con Argentina, y allí la perla inglesa sorprendería al mundo. Otra vez como titular, en el minuto 16 anotó un golazo de crack mundial, una muestra de fuerza, velocidad y calidad técnica. Lamentablemente terminarían cayendo en los penaltis, pero tras ese partido dejó claro que el futuro era suyo. Tras el mundial iniciaría su segunda temporada como Red. El inicio de Owen era el más espectacular que se había visto en Anfield, y esto hizo que lo apodaran como Wonder Boy. Esa campaña anotó 23 tantos, pero lamentablemente volverían a quedarse en blanco. El club pasaba por un mal momento, y pese a tener a Owen finalizaron en la 7ª plaza. La 99-2000 no la pudo comenzar con el equipo debido a una lesión, pero pese a perderse varios partidos, pudo anotar 12 goles, tantos con los que ayudó al equipo a clasificarse entre los 4 primeros. Ya en verano del 2000 disputaría su primera Eurocopa con Inglaterra, la de Bélgica y los Países Bajos. Allí llegaban como una de las favoritas. Jugadores como Beckham y Alan Shearer lideraban a la Three Lions, pero la decepción fue tremenda. Las derrotas ante Portugal y Rumanía terminaron con las ambiciones inglesas, ya que cayeron en fase de grupos. Tras esa dura eliminación, Owen iniciaría su 4ª temporada en Anfield, y a partir de ese momento comenzaría a lograr lo que tanto deseaba, conquistar títulos con el Liverpool.
La 2000-2001 sería histórica para el club, pero sobre todo para Owen, ya que fue la punta de la lanza de Gerard Houllier. Con 24 goles ayudó al equipo a conquistar las dos copas, la de la Liga y la FA Cup, con mención especial en esta última, ya que fue decisivo anotando los 2 tantos de la remontada ante el Arsenal. Pero las alegrías no terminaron aquí, ya que llegaron a la final de la Copa de la UEFA. Allí se enfrentaron ante un Alavés histórico, donde con un tanto de Jelly en propia puerta en el 117, el Liverpool se alzaba con un nuevo título europeo 17 años después. Esa temporada fue increíble para la joya red, pero los títulos no pararían, ya que en la 2001-2002 conquistarían otros 2 títulos, la Community Shield y la Supercopa de Europa frente al Bayern de Múnich, partido donde tras vencer por 2-3 con tanto incluido del Chico de Oro, se hacía con su 5º título como profesional. El gran inicio de esa campaña hizo que Owen entrara en la votación del Balón de Oro, y nadie lo daba como favorito, pero en septiembre del 2001 jugó un partido increíble con su selección frente a Alemania. Le anotó 3 goles a los germanos para clasificar a su país para la Copa del Mundo, y esa gran actuación influyó mucho en las votaciones. Tras unas puntuaciones muy ajustadas, Owen saldría como ganador del Balón de Oro tan solo 26 puntos por delante de Raúl, convirtiéndose así, y a la edad de 22 años, en el segundo jugador más joven en conseguirlo tan solo por detrás de Ronaldo Nazario. Muchos discutían esa decisión, estaba claro que era un auténtico crack, pero decían que todavía le faltaba mucho para ser Balón de Oro. Tras esa campaña ya como mejor jugador del mundo, acudiría a disputar su segundo mundial con Inglaterra, el de Corea y Japón. Las expectativas eran muy altas, y Owen como siempre respondió con goles, uno ante Dinamarca en octavos y otro en cuartos ante Brasil. Lamentablemente ese tanto no sirvió de nada, ya que con los goles de Rivaldo y Ronaldinho, Inglaterra volvería a fracasar, y esta vez lo hacía en cuarto. Tras el Mundial iniciaría su 6ª temporada en Anfield, era la estrella absoluta del equipo, pero el club seguía en horas bajas, estaban lejos de conquistar los grandes títulos como la Liga y la Champions, y Owen quería conquistar los más grandes. Con fortuna esa campaña pudo ganar otro título, la Carling Cup, y cómo no, con un tanto de Michael Owen. Tras conquistar su 6º título como Red, en la 2003-2004, la maldición de las lesiones daría inicio. Una lesión de rodilla le hizo perderse muchos partidos, y pese a que en su regreso pudo anotar 19 goles, el club no conquistaría ningún título. Y esto hizo que Owen cambiara el chip. Su casa era Liverpool, pero sabía que si quería ganar títulos importantes, tenía que salir. Pero antes de decidir su futuro, acudiría a disputar la Eurocopa de Portugal. Allí, y al igual que anteriormente, aquella magnífica generación de jugadores volvería a caer prematuramente, esta vez frente a los anfitriones. En aquel partido Owen anotaría un tanto, pero no serviría de nada, ya que tras el empate a 2 en el partido, todo se decidiría en la tanda de penaltis, donde con los errores de Beckham y Basel caerían eliminados. Tras la eliminación y su última campaña en Anfield, Owen estaba muy decepcionado. El Liverpool se le quedaba pequeño, así que tras 7 temporadas y 158 goles, decidió fichar por el Real Madrid. Florentino pagaba 12 millones de euros por su último galáctico, y de esta forma, completaba un equipo de ensueño. Junto a Ronaldo, Figo, Zidane y Beckham, Owen ilusionaba mucho a la afición blanca, pero su temporada allí decepcionó bastante. La campaña del equipo fue muy mala, Camacho dimitió y con la llegada de Luxemburgo no tuvo todos los minutos que quería. Pese a eso, el Balón de Oro pudo anotar 16 tantos, pero no logró lo que buscaba, ganar títulos. Tras esa campaña, Owen pidió regresar a Liverpool. No estaba cómodo en Madrid, pero lamentablemente los blancos decidieron vendérselo a Newcastle, ya que estos pagaron 28 millones de euros. En verano del 2005, el Golden Boy se unió a las Urracas para compartir delantera con Alan Shearer. Los aficionados estaban muy contentos, pero lamentablemente el calvario de lesiones comenzó a atacar. Esa campaña tuvo 2 lesiones muy graves, que tan solo le permitieron disputar 11 partidos, pero que por suerte para él se pudo recuperar a tiempo para acudir a su tercer y último mundial, el de Alemania. Allí llegaba con mucha ilusión, pese a las lesiones, había cumplido su objetivo, pero lo que le ocurrió en aquella competición le cambió la vida. En el tercer partido de grupos ante Suecia, Michael se rompió los ligamentos de la rodilla. Esta lesión es la más grave que había sufrido hasta el momento, y esto supuso que estuviera prácticamente un año sin jugar. Tras una larga recuperación, Owen regresó en abril del 2007, pero su rendimiento ya no era el mismo.
Sus 2 últimas temporadas con las Urracas fueron dramáticas, pero sobre todo la del 2008-2009, ya que tan solo anotó 8 goles y no pudo evitar el descenso del equipo. Su rendimiento fue muy bajo, sobre todo en los últimos partidos de liga. La afición le acusó de que no sentía los colores, y esto hizo que Owen saliera por la puerta de atrás. Alex Ferguson decidió hacerse con él. Esto enfadó mucho a los hinchas del Liverpool, pero Owen quedó libre, y el club que apostó por él fue el United. En Old Trafford rápidamente le asignaron el rol de delantero suplente, y debido a la marcha de Cristiano Ronaldo, Owen heredó el número 7, y pese a que los aficionados no entendían su fichaje, esa camiseta le dio suerte. Allí jugó 2 temporadas, campañas en las que como revulsivo pudo anotar 17 goles, tantos que ayudaron al club a conquistar 4 títulos, una Carling Cup, 2 Community Shields y el título que más ansiaba, la Premier League. Era increíble que Owen conquistara su primera liga inglesa con 33 años, pero esto define a la perfección la mala suerte que tuvo. Tras esas 2 campañas en Old Trafford, Owen fichó por el Stoke City, pero esta sería su última aventura. Allí tan solo pudo jugar 9 partidos debido a las lesiones, ya estaba muy incómodo sobre el césped. Así que en verano del 2013 y tras 262 goles como profesional, el chico de oro decidía colgar las botas. Esta ha sido la increíble historia del chico de oro, un futbolista que explotó demasiado pronto y que las lesiones truncaron su carrera. ¿Qué jugador nos perdimos?